Hechos 2, verso 47. Bueno, versículos anteriores vamos a tener que leer un poquito también para entender un poco más el contexto, ¿no? Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa esta palabra, no? Yo creo que es importante. De alguna manera todos tenemos un poco la idea, tenemos un poco el concepto, ¿qué es iglesia? Bueno, el vocablo iglesia se usa en muchas ocasiones, variadas ocasiones, en el Nuevo Testamento y tiene diferentes significados según en sí se usa, ¿no? Por ejemplo, 7:38 de Hechos también, capítulo 7, verso 38, habla de la congregación en el desierto. Dice, la palabra dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La congregación en el desierto. Cuando habla de congregación en el Nuevo Testamento y escrito en griego, está hablando de la eclesía, en el griego del Nuevo Testamento. Y eclesía significa iglesia. Eclesía es iglesia. Entonces, cuando dice la congregación en el desierto, está hablando de la iglesia en el desierto. Ahora, este era un tipo, ¿no es cierto? Una sombra o tipo de lo que sería la iglesia ya después en el Nuevo Testamento y lo que es la iglesia hoy. La congregación en el desierto o la iglesia en el desierto se refiere a esa congregación de Israel bajo el gobierno, en este caso, de Moisés, bajo el gobierno de Moisés, la eclesía, la congregación. En Hechos capítulo 20, verso 28, habla acerca de, no voy a leer todos los versículos para no alargar, pero habla de la iglesia del Señor. Primera de Corintios 10:32, Primera de Corintios 11:22, Gálatas 1:13, Primera de Timoteo 3:5 y 3:15 hablan acerca de la iglesia de Dios. Todos estos términos, ¿no? Acerca de la iglesia o la eclesía. Y eclesía en sí o iglesia son aquellos llamados afuera del mundo para ser unidos o congregados a la comunión con Dios. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí somos eclesía, somos iglesia, porque hemos sido llamados fuera del mundo, ¿no es cierto?, para Dios. Y Dios nos reúne, Dios nos congrega. Estos pasajes se refieren principalmente, ¿no? Todos estos que están anotando ahí, se refieren a la institución divina de Cristo, porque la iglesia en sí no es una organización como tal, es un organismo vivo. Es una institución, es un organismo vivo que está creado por Dios, que el Señor creó y Cristo lo organizó, donde Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Marcos y Mateo y todos los apóstoles, todos aquellos que estuvieron con Jesús, fueron los primeros miembros en esta nueva organismo, ¿no? En este nuevo organismo especial, en este organismo divino, y tenían una tarea específica. Tenían la tarea de enseñar, de preservar la sana doctrina, todo aquello que Jesús les había entregado a ellos, les había enseñado mientras estuvo Jesús con ellos esos 3 años de instituto bíblico al 100% y las 24 horas del día. Ellos tenían que entregar ahora esto que Dios a través de Jesús les había dado.
Ellos tenían que pastorear, ellos tenían que cuidar a estas personas que iban a ser llamadas por Dios también para conformar esta iglesia o esta eclesía. Por lo tanto, como les digo, la iglesia es de Dios, es divina. La iglesia no es una institución humana, no es un club social, es un organismo vivo. Dios lo creó. Ahora en 1 Corintios 1:2 nos habla acerca de la iglesia local. 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia aquí se refiere justamente a una congregación, los llamados afuera, en un lugar específico, que se congregan, ¿ya? Y hay muchas congregaciones o iglesias en ese tiempo, especialmente en el tiempo de los apóstoles, que habían sido formadas porque el evangelio había sido propagado en todas las regiones ya de ese tiempo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, había muchas congregaciones o iglesias que habían sido arraigadas, formadas, edificadas en diferentes ciudades. El apóstol Juan, de hecho, cuando escribe en el Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22, él habla a las 7 iglesias, y no que sean iglesias distintas. Él está hablando a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí es importante entender que estas congregaciones locales, como iglesias, ¿no? No son sectas, no son denominaciones independientes con un propio gobierno y doctrina. Ellas se sujetan porque en el tiempo del Nuevo Testamento la iglesia era prácticamente una sola, ¿no? Total, completa. Los apóstoles iban, predicaban, los discípulos salían y todos eran en sí gobernados por Dios a través de los apóstoles. Ellos visitaban los lugares, ellos visitaban las iglesias, ellos enseñaban, si había necesidad de amonestar, ellos amonestaban, y nosotros lo leemos mucho en las cartas, especialmente de Pablo, ya las amonestaciones que hacen ciertas congregaciones por estarse apartando de la verdad, por no hacer lo que corresponde, ¿se fijan? Pero eran una iglesia, ¿ya? Cuando dice en 1 Corintios a la iglesia de Dios que está en Corinto, también en Gálatas, dice, capítulo 1, verso 2, dice, a las iglesias de Galacia. Habían varias congregaciones en una región, pero eran la iglesia de Dios. Eran la iglesia, la misma iglesia de Cristo, aunque hable en plural. Era la misma iglesia, la iglesia universal. ¿Ya? Esa es la iglesia de Dios. Cuando dice 1 Corintios 1:2, no es una iglesia de Dios en Corinto, sino la iglesia de Dios en Corinto. No es una iglesia aparte, es la iglesia. ¿Quién estableció la iglesia en la tierra? ¿Quién determinó crear la iglesia, no formarla? Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16. Bueno, ahí hay varios versículos también que tienen que leer el contexto, ¿no? Cuando habla Pedro, bueno, Juan, Pedro y varios hablaron aquí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, verso 13, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros decían Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hasta ese versículo. Jesús comienza a hacer los preparativos, Jesús comienza a colocar las bases para lo que va a ser la iglesia, él coloca el fundamento. Aquí hay un diálogo con sus discípulos. Jesús preguntó, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo?
después de escuchar que los demás personas, los hombres alrededor, pensaban que él era algún encarnado, ¿no? Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, incluso a otro profeta encarnado. Pero Pedro de inmediato responde, y esto es maravilloso, ¿eh? Como Pedro de inmediato dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Una revelación que vino a Pedro, espiritual, divina, de Dios, directa a este hombre. Y Jesús lo reconoce y lo confirma. Y le dice, Pedro, tú eres bienaventurado. Esto que tú has dicho, esto te lo ha revelado mi Padre, directamente a ti. Ningún hombre te lo dijo, esto te lo dijo mi Padre. El Padre te lo reveló directo a tu corazón. Y lo que tú has dicho es el fundamento, es la roca, es la base donde la congregación que ahora se va a formar, se va a sujetar aquí, en esta, ¿cómo se dice?, determinación, en este principio. Cuando tú reconoces, me reconoces como la roca, tú me reconoces como el Hijo de Dios, aquí está el fundamento de la iglesia. Todos aquellos que se van a sumar, se van a fijar aquí en esto, se van a arraigar, todos los llamados, los escogidos por mi Padre. La revelación que Dios le dio a Pedro es la que a nosotros también nos dio un día, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y le reconocimos. En el momento que le dijimos al Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, en ese momento el Señor nos hace parte de esta iglesia. Él nos hace parte de esta iglesia, de los llamados afuera. De hecho, Pedro, el mismo apóstol, confirma esta declaración en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8. Lo vamos a leer para tener base. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra, Jesús, la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella, el que cree en Jesús, no será avergonzado. Estas son promesas. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros creímos, nosotros aceptamos, gracias por eso, porque el Señor nos reveló esto en nuestro corazón, pero hay muchos que han despreciado, han desechado. El mismo pueblo de Israel desechó a Jesús, desechó al enviado de Dios. Y ellos, dice la palabra, van a tener lamentablemente un fin por haber desechado. Pedro confirma entonces esta base, ¿no?, que es de la iglesia, que es Jesús mismo, Dios mismo, a través de Jesús. También el apóstol Pablo, en la carta a Efesios, la carta a los Éfesos, dice en capítulo 2, verso 20 al 22. Efesios, capítulo 2, verso 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Deja bien claro también que la iglesia es como un edificio
en el cual todos vamos siendo colocados, no puestos, y cada uno tiene su lugar en este edificio, que va creciendo. Y es un edificio que es para justamente adorar, ¿ya? Vamos a ir creciendo en este edificio juntos, al momento de reunirnos, al momento de juntarnos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles tenían el fundamento de Jesús, la enseñanza de Jesús en sus corazones. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que ir creciendo. Entonces, ¿sobre quién se construye la iglesia? Sobre la persona de Cristo, sobre la maravillosa persona de Jesús. Y incluye también a todos aquellos que confiesan como nosotros al Señor, así como lo hizo Pedro, por revelación de Dios. Y eso tenemos que agradecerlo cada día. Cada día tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por haber revelado esta verdad a nuestro corazón. Jesús comienza a organizar su iglesia de la siguiente manera. Marcos, capítulo 3, versos 13 al 18. Marcos, capítulo 3, versos 13 al 18. Esta es la manera en que Jesús comienza a organizar entonces ya la iglesia. Aquí está. Y dice, Marcos, capítulo 3, aquí está, 13 al 18. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón Pedro, quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges o hijos del trueno, ¿no? Esto es hijos del trueno, ¿eh? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús determinó ciertas personas a las cuales él eligió, y Jesús no se equivocó con estas personas. Ellos eran como nosotros, ¿no? Con muchas flaquezas, con muchas debilidades, tenían características distintas. De hecho, los Boanerges, que eran los hijos del trueno, eran por su carácter, ¿no? Por su forma de ser. Eran impulsivos, eran esta gente como hagamos esto y vamos. Pero el Señor los eligió, Él los escogió. Y cada uno era tan diferente, ¿no? Pero sin embargo, hicieron un equipo. Jesús los nombró para hacer un equipo, que fue un equipo tremendo, ¿no? Y ellos fueron los que ministraron, ¿no es cierto?, la palabra, fueron los primeros ministros del Evangelio. Ellos iniciaron la carrera de fe. Ellos iniciaron la carrera de la fe, en la cual nosotros hoy estamos también. Ellos comenzaron llevando el testimonio de esta carrera, como bien compartía Nietzsche el domingo pasado, en esta carrera en que se entrega un testimonio, la persona lo recibe y sigue corriendo. Ellos iniciaron esta carrera de fe, y ese testimonio que comenzó con 12 personas, luego 120 que estaban en el aposento, después 500 que fueron testigos de la ascensión de Cristo, y así 3.000, 4.000, 5.000, como dice la Biblia. Y luego esto fue traspasado de generación a generación de cristianos, de siglo en siglo, año tras año, el testimonio del Evangelio de Dios hasta hoy. Nosotros somos hoy iglesia, nosotros somos hoy eclesía, tú y yo, cada uno cumpliendo una función, ¿se fijan? Porque hemos sido llamados, porque hemos sido congregados para cumplir un propósito de parte de Dios. Yo quiero hablar algo personal ahora con respecto a mi esposa y yo. Nosotros como matrimonio hemos decidido, bueno, ya hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, tomar esta responsabilidad. Desde que iniciamos aquí en nuestro hogar, comenzamos con mi hija, los 3, y luego se fueron incorporando personas que necesitaban palabra, que necesitaban ser apoyados, que necesitaban oración. Nosotros dijimos, bueno, el Señor a nosotros nos ha capacitado. Nietzsche tiene 4 años en institutos, yo también, 4 años en institutos teológicos, y bueno, un trabajo pastoral que también hemos realizado cada uno
hay un tiempo, ¿no?, que Dios nos ha permitido crecer en la palabra, poder enseñar, poder entregar. O sea, y todo esto, ¿qué hacemos con esto? Dijimos un día con mi señora, no lo vamos a dejar. O sea, no podemos dejarlo ahí guardado. Dios nos llevó a un lugar, nos llevó a una congregación, estuvimos un tiempo, por diversas situaciones, como nos pasa a veces, no nos sentimos cómodos en un momento, salimos bien, hablamos con el pastor, bueno, y el pastor nos dijo, bueno, en realidad ustedes no son para este tipo de congregación, y amén, está bien, cada uno es diferente. Así que comenzamos a buscar al Señor y el Señor nos abrió la puerta de nuestra casa para comenzar a congregarnos. Y eso es bueno, o sea, para nosotros es algo importante, nosotros lo hacemos con mucho amor. El hecho de prepararnos para cada martes, jueves o domingo, para nosotros es un desafío diario, porque como ustedes saben, en toda actividad esto necesita tiempos. Hay que prepararse, porque hay que entregar algo que realmente edifique, ¿no? No es solamente porque uno puede abrir la Biblia, tomar un versículo y decir unas palabritas ya, que no está mal tampoco, es un breve devocional. Pero más allá de eso, nosotros lo hemos tomado como un ministerio. Y para nosotros es un privilegio, ¿saben? De verdad. Para nosotros es un privilegio, es un honor que Dios nos haya capacitado en el tiempo, porque todo esto también tenía un propósito, no fue por casualidad. Dios permitió esta capacitación para poder también nosotros enseñar a otros, para poder también nosotros enseñar la doctrina, la palabra, la Biblia, para poder aconsejar, para poder guiar, para poder exhortar, acoger, apoyar, amonestar en la autoridad de hoy, en el amor del Señor, ¿no es cierto? Buscar la unidad. O sea, todo esto tiene que ver con un trabajo ministerial y nosotros lo hacemos con mucho, mucho amor y por eso nos da un gusto verles, compartir con ustedes, ver sus rostros aquí, escucharles. Para nosotros es un privilegio y es una bendición. Cada vez que terminamos de compartir, de entregar la palabra, nosotros conversamos con mi esposa y sentimos ese respaldo cuando ustedes dan un testimonio de la palabra que les llegó aquí, que tocó acá, como que nosotros estamos pagados. Para nosotros ese es nuestro pago y damos gloria al Señor por eso, porque decimos hemos cumplido la tarea al buscar la unidad, al buscar el trabajar juntos. Y es también un desafío, y esto yo lo coloco como un desafío para el grupo, ¿cierto? El trabajar juntos con un mismo fin, con un mismo propósito y con un mismo compromiso, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un rol, cada uno de nosotros tenemos una función, ¿ya? Desde los más nuevos, los más pequeñitos, hasta los que tenemos más años en el Evangelio y más años de edad también, tenemos una función y cada uno es especial para el Señor. Y dentro de este grupo hemos sentido eso, ¿ya? El orar unos por otros, el dialogar, el vernos, el hablarnos, el conversar juntos. Hay ciertas disciplinas cristianas que, bueno, corresponden a cada uno y cada uno tiene que hacer, por ejemplo, el orar cada día. No es necesario que uno le esté diciendo todos los días, usted ore, no, porque nosotros como cristianos sabemos que tenemos que orar, es necesario. Tenemos que leer la palabra, y es necesario, es una disciplina, ¿ya?, de cada uno como hijos de Dios, el estar conectados con Dios. Pero qué importante es, y esto lo voy a resaltar, el congregarnos. Qué importante es el congregarnos, el formar, el hacer parte iglesia, ¿no? Porque cuando el Señor llamaba a sus discípulos era eso, ¿no? Era congregarlos. Los quiero aquí para enseñarles, los quiero aquí para apoyarles, los quiero aquí para animarles. Y esto es congregarnos. En sí, bueno, yo he escuchado a algunas personas que dicen que el congregarse, el no congregarse, es que es ser como un llanero solitario. Y eso tampoco ayuda, ¿se fijan? El ser solo, porque cada uno bien solo podría tener su devocional y su oración y nada más, y no juntarse con nadie. Pero esto es una necesidad. Por eso el Señor habla de congregarnos. En el Salmo 133, del 1 al 3, Él habla de habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí crecemos. El congregarnos, tiempo atrás conversábamos, es como acuartelarnos. Es como el ejército que se junta, se acuartela y es entrenado. El congregarnos es eso, ¿no? Somos entrenados en la palabra y somos apoyados unos con otros. En cierta ocasión el apóstol Pablo, ahí en Corintios,
cuando se juntaban, dice, a tomar la cena, esto está en Corintios 11, del 17 al 22, dice que muchos, en lugar de ir a tomar la cena, no se congregaban para ese fin, no cumplían ese propósito, sino que se iban a mostrar, unos traían unas tremendas bandejas de comida, otros tenían poquito porque eran más pobres, unos iban a mostrar sus vestimentas porque el otro era menos. Al final se había desvirtuado el hecho de congregarse, de estar juntos, que era para eso, para apoyarse. Habían cambiado, habían trastocado los términos. Y Pablo les habla fuerte, ustedes no lo hacen para tomar la cena, para estar en coinonía. Ustedes lo hacen para comer, para embriagarse, para no sé qué tipo de conversaciones tendrán ahí. El congregarse para nosotros es esto, ¿no? El contexto de este pasaje de Corintios no es solamente, en el fondo es una necesidad, que nos habla de esa necesidad de estar firmes en lo que profesamos. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Ya? Es una necesidad. Si yo me congrego es porque necesito afirmar mi fe. ¿Y qué mejor con todos aquellos que tenemos cosas y nuestra fe en común? Eso es congregarse, ¿se fijan? Apoyarnos. Y dice en cierta parte, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. O sea, es valorarnos unos a otros, es respetarnos mutuamente, es reconocer en el otro, él tiene este don, ella tiene este don, yo respeto eso, ¿se fijan? Y ellos tienen también la opción de conversar de lo que Dios hace con ellos a través de sus dones, estimularnos al amor y las buenas obras. Dios a cada uno nos ha dado dones. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado dones. Si aún no los hemos descubierto, hay que hacerlo. Hay que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuáles son los dones que tú me has dado para poder servir? Porque eso es. Si estamos aquí congregados en este grupo, Señor, ¿cuál es mi don? ¿De qué manera yo voy a edificar a mis hermanos? ¿Cómo lo hago? La iglesia también dice la palabra que es un cuerpo. Y la cabeza de este cuerpo es Cristo, ¿no? Pero así como cuerpo somos todos, unos ojos, dice, otros orejas, otros manos, otros pies. Cada uno tiene una función. Somos distintos, pero lo que nos une a nosotros es Cristo. Y con Él nosotros vamos hacia un fin, hacia una meta. Para resumir, el Señor es quien añade. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Eso lo tenemos claro porque lo dice la Escritura. En segundo lugar, la iglesia es de Dios. No somos dueños nosotros de la iglesia, de la eclesía. Somos parte de la eclesía, de la iglesia. En tercer lugar, el fundamento donde está basada, donde está firmada la iglesia es Jesús. Y eso no podemos nunca no tomarlo en cuenta. Siempre hay que considerar que Jesús es el fundamento de la iglesia. Por eso es importante conocer acerca de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo se comportó con esto otro? ¿En qué situación? ¿Qué dijo? Jesús, el fundamento. Y otro punto, Dios es quien designa los roles o las funciones en la iglesia para llevar, lógicamente, un orden. Fíjense, por eso nombró los apóstoles. Ellos se encargaron después, incluso en el tiempo en que iba comenzando a crecer la iglesia, de definir, ¿no es cierto?, cómo vamos a recoger esto, por ejemplo, cuando recogían ofrendas para ayudar en las necesidades. Ellos dijeron, mira, vamos a nombrar personas, diáconos, que hagan el servicio y que definan esto otro, vean las necesidades y repartan. Dio roles, dio funciones, y ellos se encargaban de entregar la palabra. Ellos se encargaban de edificar espiritualmente. Y un desafío que quisiera dejarles hoy, en esta mañana. ¿Cuál es mi compromiso con la obra como miembro de la eclesía? ¿Qué compromiso tengo yo hoy con la iglesia, donde yo soy miembro, donde yo soy una parte también? ¿Cuál es mi compromiso? Les invito a orar. Padre, en esta mañana